En este video tutorial vamos a ver cómo resolvemos triángulos mediante trigonometría. Para ello vamos a diferenciar entre dos tipos de triángulos con los que tendremos una serie de fórmulas o resultados y teoremas que nos ayudarán a resolverlos en función de si el triángulo será rectángulo o el triángulo es un triángulo no rectángulo. En el caso del triángulo rectángulo, recuerdo que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados como este. Fijaros, este ángulo forma 90 grados, es decir, este ángulo forma 90 grados. Eh, para ello hay que recordar que el lado opuesto al triángulo rectángulo, es decir, el lado 12, es la hipotenusa y los lados A y B contiguos al lado C, al lado de 90 grados, son los catetos. Por tanto, teniendo en cuenta eso, vamos a establecer el primer elemento que nos sirve para poder calcular un triángulo rectángulo, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras. En teoría, yo en este tema os voy a preguntar los problemas sin poder usar el teorema de Pitágoras, porque eso ya lo hemos usado en otros cursos, pero lo podríamos usar si quisiéramos resolver algún lado del triángulo rectángulo si yo no pongo esa limitación. Entonces, lo primero que tenemos es el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras, recordaros, dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado, c al cuadrado, es igual a los catetos al cuadrado más b al cuadrado. Ese primer teorema ya nos permite calcular un lado a través de los otros dos. Es decir, si yo conozco la hipotenusa, puedo calcular el otro cateto que desconozco, y si conozco los dos catetos, puedo calcular la hipotenusa. Por otro lado, tenemos la relación de los ángulos. La relación de ángulos. La relación, esperaros un momento. La relación que existen entre los ángulos de un triángulo, que no es otra que la suma de sus lados suman 180 grados, pero fijaros que para el caso del triángulo rectángulo, como ya tenemos un lado, un ángulo que diga eh, que tiene 90 grados, los otros dos, para sumar 180 grados, la suma de todos sus ángulos, tienen de ser su suma debe ser igual a 90 grados. Por tanto, el ángulo A más el ángulo B tiene que ser igual a 90 grados. Y si yo quisiera saber, por ejemplo, el valor del ángulo A, voy a saber que A vale 90 grados menos B, menos el ángulo B. Por tanto, esta relación me simplifica un poco la fórmula para cualquier triángulo que no sea rectángulo en el que la suma de sus ángulos ha de sumar 180 grados. Y esta es un poco la relación que yo puedo usar. Podría usar la de 180 grados también, pero está un poquito más sencilla. Otra cuestión que podemos usar son las relaciones trigonométricas. Y las relaciones trigonométricas son el seno, el coseno y la tangente. Recordamos que el seno de un ángulo, por ejemplo, el seno del ángulo A, va a ser igual al cateto opuesto, que lo veis señalando aquí con un color. Voy a buscar color. Voy a señalar aquí un color. Por ejemplo, el cateto opuesto es A, es este lado. Si este es mi ángulo A, su cateto opuesto es el que está en el lado opuesto. Por tanto, va a ser A partido entre la hipotenusa C. El coseno de ese lado, voy a cambiar de color, voy a ponerlo negro para poner el coseno. El coseno del ángulo A va a ser el cateto contiguo, cambio mi color para marcaroslo. Entonces, por ejemplo, el azul, el cateto contiguo A, es decir, el que está justo dando con A,
B partido entre la hipotenusa C. Y por último, tendríamos que la tangente del ángulo A es igual a el cateto opuesto A partido entre el cateto contiguo B. También la tangente de A la podemos escribir como la relación entre el seno del ángulo A partido entre el coseno del ángulo A. Fijaros que con esto ya estamos relacionando los lados con los ángulos y con ello voy a poder calcular a través del seno o bien los lados o bien a través de los lados poder calcular el ángulo del triángulo. Esta relación nos va a ayudar mucho a la hora de resolver los problemas cuando tengamos triángulos rectángulos. Esto no lo puedo usar relaciones trigonométricas cuando el triángulo no es rectángulo, que es uno de los errores más comunes y más repetitivos que he visto en los exámenes. Vamos a hacerlo ahora las razones trigonométricas para el ángulo B. Tendríamos que el seno del ángulo B, en este caso ya no lo marco con colores, sería el cateto opuesto, que sería B, partido entre hipotenusa C. El coseno del ángulo B sería igual a cateto contiguo A partido entre hipotenusa, que sería C. Y la tangente de B es igual a el seno, que sería B, partido entre el coseno, que sería A. Fijaros que es que esto yo lo he llamado así, A, B, C, podríamos llamar A el resto en A, B y C, en función de cómo los llames, pues se irán cambiando las letras, ¿vale? Y igualmente, pues la tangente de B también es igual a el seno del ángulo B partido entre el coseno del ángulo. Una vez visto esto, ya sabemos que para los triángulos rectángulos podemos usar tanto el teorema de Pitágoras, la relación del ángulo de 90 grados igual a la suma de los otros dos ángulos, y las relaciones trigonométricas, es decir, el seno, el coseno y la tangente. Ahora veremos cómo se usan cada una de ellas despacito en dos problemas ejemplos. Para el tema de los triángulos no rectángulos partimos de dos teoremas, que van a ser el teorema del seno, que es más sencillito, que dice que el seno de alfa, bueno, que A, el lado A partido entre su seno, el seno del ángulo opuesto, es decir, este alfa, con esta A, fijaros en los colores, voy a hacerlo para que veáis que estoy hablando con el láser, sería este A, bueno, no le da láser, ahora la copio. Este A irá relacionado con este ángulo, es decir, su opuesto, A partido entre el seno de A del ángulo A, tiene que ser igual a la razón. Recordaros que la razón es la relación entre dos magnitudes, una partida por la otra, del ángulo B, del lado B, que diga, lado B, con el seno del ángulo B, que sería este, B con seno de B, y tiene que ser igual también a la razón entre el lado C por el seno del ángulo C. En este caso, bueno, ahí la han llamado beta, gamma y alfa en la dibujo, pero yo lo puedo llamar también A, B y C, ¿vale? Porque para vosotros creo que es más sencillo. Seno de C, el ángulo C. Recordaros que el ángulo se marca con un sombrerito encima de la letra mayúscula del A. Por otro lado, tenemos el teorema del coseno, en el que me relaciona los lados con el coseno del ángulo. Por ejemplo, yo voy a hacer el teorema del coseno para el a al cuadrado, lado A al cuadrado sería igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2A por B
coseno de A. Fijaros que me está relacionando el A al cuadrado con su coseno de A. Y son veces, perdón, aquí me he confundido, cometido un error, porque esto sería el B por C, ¿vale? Y el resto de la fórmula son los otros lados. B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces. Por tanto, el lado B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado, los otros dos lados, menos 2AC, coseno de B. Una vez más me relaciona el lado con su ángulo opuesto. Y por último tenemos que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB, perdón, 2AB menos 2AB coseno de B. Fijaros que parece muy complicada la fórmula, pero no es difícil de aprender. Es un cuadrado, la suma de dos cuadrados menos el doble de los otros dos lados por el coseno del mismo. Si yo me acuerdo que este está relacionado con esto, pues le voy cambiando en función de eso. Y por último, tendríamos que la relación entre los ángulos de un triángulo suman 180 grados, es decir, 180 grados es igual a el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C. Todas estas fórmulas son las que yo voy a usar para resolver mis problemas de triángulo. Vayamos a resolver el primer ejemplo. Os he puesto dos para que veáis que cada uno pues, se resuelven usando esta fórmula. Fijaros, aquí tenemos que una figura de un faro y nos están pidiendo la altura que hay desde el promontorio donde se asienta el faro hasta el nivel del agua y la distancia que separa el faro, el barco del faro. Es decir, nos están pidiendo, por un lado, voy a hacerlo con cambiando de colores, por un lado me están pidiendo esta altura y por otro lado me están pidiendo esta distancia. Vale. Fijaros, ahora voy a usar también un par de colores más, por ejemplo, para marcar lo siguiente. Aquí tengo, si nos fijamos bien, tengo dos triángulos. Tengo un triángulo, que estoy marcando aquí en verde, no rectángulo, ¿vale? Ese triángulo no rectángulo, y otro triángulo, en este caso, lo voy a marcar marrón, que es rectángulo. Por tanto, en este problema vamos a relacionar, por un lado, el triángulo no rectángulo con el triángulo no rectángulo. Fijaros que yo del triángulo rectángulo no conozco absolutamente nada, no conozco ningún, solo conozco el ángulo de 90 grados. Lo único que conozco es que esto tiene 90 grados, ¿vale? El resto no conozco nada de los lados, no conozco nada de los otros dos. Y como los dos ángulos otros pueden sumar 90 grados, hay infinitas soluciones para esos ángulos si yo no lo determino previamente. Sin embargo, del primer triángulo no rectángulo yo conozco todos sus lados. Yo conozco del triángulo rectángulo lo siguiente. Voy a dibujarlo otra vez con el color verde y lo voy a dibujar aquí. Yo conozco, empiezo por el triángulo no rectángulo. Voy a intentar hacerlo con líneas mejor, porque conozco el triángulo no rectángulo, que es una cosa así. ¿Vale? Ahí. Y aquí, así. ¿Vale? Es una cosa así. No es rectángulo, porque este ángulo no es de 90 grados, y por tanto yo no puedo aplicar aquí Pitágoras, ni puedo aplicar las relaciones del seno, del coseno, para calcular nada, porque no se puede hacer cuando no es el rectángulo. Pero sí conozco
lo que mide en sus lados. Mide sus lados. Por un lado dice que mide 50 metros. Por otro lado, dice este lado mide 85 metros. Y por otro lado tenemos que esto mide 95 metros. Por tanto, yo aquí puedo usar los teoremas que he dicho anteriormente. Es decir, cuando el triángulo no es rectángulo, yo puedo usar dos teoremas. O el teorema del seno o el teorema del coseno. El teorema del seno, recuerdo, si esto lo llamo ángulo a este lo llamo ángulo B y a esto lo llamo ángulo C, yo de aquí, ¿qué conozco? No conozco, el teorema del seno sería A partido entre el seno de A es igual a AB partido entre el seno de B. Por tanto, yo no puedo usar este teorema porque yo no conozco los valores de los ángulos, pero sí que puedo usar el teorema del coseno. Y el teorema del coseno me dice que puedo relacionar un lado, uno de los lados, con su coseno y con los otros dos lados. Es decir, yo como eh, conozco, por ejemplo, yo me va a interesar saber este ángulo de aquí, el ángulo C. ¿Por qué? Porque si yo conozco el ángulo C, yo sé que el ángulo que forma esta línea recta va a ser 180 grados, porque esta vertical hace 180 grados. Entonces, para saber el ángulo del triángulo rectángulo este de aquí abajo, va a ser 180 grados menos el ángulo C. Por tanto, a mí el que me interesa calcular es el ángulo C, porque a partir de ahí ya tendría el primer ángulo del triángulo rectángulo y a partir de ahí ya sí puedo utilizar mi razón trigonométrica y, por tanto, saber el resultado de este problema. Fijaros, el teorema del coseno me dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a y por b por el coseno de c. Y a través de aquí yo conozco lo que vale c, conozco lo que vale a, conozco lo que vale b y lo que desconozco es lo que vale el coseno de c. Por tanto, voy sustituyendo los valores y me sale 85 al cuadrado es igual a, hemos dicho, el lado a al cuadrado sería 50 al cuadrado más 95 al cuadrado menos 2 por 50 por 95 por el coseno de C. Ya tendríamos que simplemente operar y me saldría que el coseno de C, operar, es decir, elevo todos los cuadrados, hago la suma y voy despejando el coseno de C es igual, en este caso, a 500 partido entre menos en 1500. Entonces simplemente lo que he hecho es este cuadrado y este cuadrado, los he sumado estos, esto lo he pasado restando para el otro lado del igual y el menos 2 por 50 por 95 lo he pasado dividiendo. Esto me da que C, y ahora recuerdo que con la calculadora para calcular el ángulo C, tengo que hacer el arco coseno, arco cuyo coseno vale, en este caso, menos 0,077. ¿Esto cómo lo hacemos con la calculadora? Recuerdo, pulsamos la letra SHIFT, damos a la letra coseno y metemos esta cantidad y nos da el ángulo en grado si lo tenemos definido para grado. Y el ángulo del grado del coseno C sería 49,41 grados, una vez que lo calculo. Ya con esto, yo sé lo que vale el coseno del ángulo C, ¿vale? Lo que vale el ángulo C en concreto. El ángulo C
vale igual a 49,41 grados. Tengo mi primer resultado para poder desarrollar este problema. Una vez visto esto, podría seguir calculando los otros dos ángulos, pero no tiene sentido, porque a mí lo que me están preguntando es la altura de la base del faro y la distancia del barco a la costa. Para ello, lo que voy a hacer, voy a dibujarlo en marrón, el triángulo rectángulo, marrón, el triángulo rectángulo aquí. Ahí, vale, este ángulo sería ángulo recto. Y ahora yo sé que esto medía 49,41 grados. Por tanto, este ángulo, esto se lo llamo, por ejemplo, esto lo vamos a llamar ángulo ABC, esto lo llama D, E y F, siendo recto en D, pues el ángulo F va a ser simplemente igual 180 grados menos 49,41 grados. ¿Por qué? Porque estos dos suman 180 grados, es una línea recta y por tanto el ángulo de una línea recta, eso es la amplitud de su ángulo es de 180 grados. Al hacer esa diferencia, obtenemos que el ángulo DF, por ejemplo, vale 85,59 grados. Y una vez tengo ese ángulo, pues ya puedo usar mis razones trigonométricas. Yo tendríamos, por ejemplo, para calcular la altura, que el seno de F es igual al cateto opuesto, para calcular la distancia, perdón, es igual al cateto opuesto, que sería este, el F pequeña este, F, que sería igual a D, o lo hemos llamado D, a la distancia del barco, F partido entre la hipotenusa, que ya sé que la hipotenusa vale 95 metros por el dato anterior, entre 95, y por tanto yo sé que F es igual a 95 por el seno de 85,59 grados. Fijaros que esto ahora es muy sencillo. Pongo 85,5, pulso la tecla seno, pongo después 85,59, lo calculo, lo multiplico por 95 y nos dice que la distancia del barco a la costa es de 64,8 metros. Para calcular la altura h, lo vamos a hacer con el coseno de f. El coseno de f es igual al cateto contiguo, h, bueno, sería, bueno, lo hemos llamado h, cateto contiguo h, que es el que está contiguo a él, partido entre la hipotenusa, que sería 95 de nuevo, y ahora para calcular la altura h es igual a 95 por el coseno de 85,59 y por tanto eso nos sale que es igual aproximadamente a 4,998, que es aproximadamente 5 metros de altura. Y ya tendríamos hecho nuestro problema. Fijaros que he tenido que ir identificando muy bien qué triángulos eran no rectángulos, como este de aquí. Y después he trabajado con el teorema del coseno porque yo solo conocía los lados y desconocía todos los ángulos a través del teorema del coseno que he cogido con su fórmula, he obtenido el coseno de C, del coseno de C he obtenido el lado C y una vez hecho esto he usado la relación que hay entre estos ángulos, pues al ser una línea recta, F era igual al 180 grados menos lo que había calculado el coseno de C.
Una vez visto esto, he cogido y hecho que el seno es el cateto opuesto, partido entre la hipotenusa, he calculado la distancia del barco a la costa y por último, usando la relación del coseno, he calculado la altura de la base del faro. Por tanto, he resuelto todo mi problema usando las razones trigonométricas y las fórmulas trigonométricas que hemos visto en clase. Espero que haya sido de utilidad el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.